Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una semana más del estudio de la lección de escuela sabática con un interesante tema sobre quiénes ha llegado el fin. El versículo de memoria se encuentra en Primera de Corintios capítulo 10, versos 11 y 12 que nos dice: Estas cosas le sucedieron por ejemplo y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta semana la lección de escuela sabática resalta múltiples historias y referencias a los últimos tiempos que existen en la Biblia, a los eventos futuros y a conceptos claves para entender lo que es la verdad presente. Este concepto que tal vez muchas veces lo hemos escuchado, pero ¿qué significa realmente la verdad presente? La verdad presente es una verdad específica que Dios revela a su pueblo en un momento específico de la historia. Y para entender un poquito más este concepto, esta semana vamos a estudiar la historia de Noé, por ejemplo, y su incansable tarea de predicar y advertir a la gente que se venía un diluvio, porque era mucha la maldad y la decadencia del ser humano. Predicó 120 años el pregonero de justicia, dice la palabra, y solamente se salvó Noé, su esposa, sus hijos y nueras. También esta semana vamos a estar estudiando el fin que tuvo la ciudad de Sodoma y Gomorra. Jesús comparó su segunda venida con el momento en que Lot sale de la ciudad, es sacado de Sodoma y Gomorra y el fuego consumió esta ciudad. Si la comparación con el tiempo de Noé está relacionada con la incredulidad, los tiempos de Lot nos hablan de la inmoralidad y de la decadencia y degradación total del ser humano. ¿Te has preguntado cómo está el mundo ahora mismo? ¿Cuál es la verdad presente que ahora nos toca, a ti y a mí que hemos escuchado la verdad acerca de la segunda venida de Cristo? Esa es la verdad presente que debe ser predicada a todo el mundo que aún no la conoce. Así que te invitamos a poder estudiar con nosotros este interesante tema esta semana. Estas 2 semanas que vienen vamos a estar precisamente estudiando una serie de relatos que son claves para abordar la segunda venida de Cristo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho para poder recibir notificaciones diarias. Que tengas un lindo día. ¿Qué tal amigos? Nuevamente aquí en el estudio de la escuela sabática. Estamos estudiando una lección tan importante y hoy corresponde al día domingo, la ira del Cordero. ¿Sobre quiénes ha llegado el fin? Esa es nuestra pregunta que tenemos que responder en el estudio de esta semana. Oremos. Nuestro buen Dios, gracias por hacernos entender tu palabra. Acompáñanos ahora y que estas lecciones nos sirvan en nuestra vida a tomar las decisiones correctas. En el nombre de Jesús. Amén. La ira del Cordero en Apocalipsis 6, 12 al 17 se muestra una profecía muy grande y es el tiempo del fin, la venida del Hijo del Hombre, del Cordero, a esta tierra. Y dice así: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, capitanes, poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. Porque el día grande ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? En este momento ahí se va a diferenciar claramente dos grupos: unos que esperan con ansias al Cordero venir en gloria, y el otro grupo dirán, como dice aquí la Escritura, a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de aquel que viene en las nubes de los cielos. Es importante saber que esta profecía está por cumplirse. Ya se ha predicado ya desde 1844 con ansias la venida del Señor. Pero nos muestra una lección tan importante que ya ocurrió en el diluvio. Los antediluvianos pasaron por esta misma situación.
y sobre quienes ha llegado ya el fin. Y Mateo 24, 36 al 44 nos muestra esta historia de Noé. Y dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en esos días de Noé, antes del diluvio, dice que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Qué triste para muchos que no se han preparado para el encuentro con Jesús. Para ellos será un día triste, pero para los que esperan al Señor será un día glorioso. Ya estaban advertidos durante 120 años. Noé estaba predicando a los antidiluvianos acerca de este diluvio que iba a venir y la destrucción de esta tierra. Pero sin embargo no creyeron, tal vez porque ya el tiempo y los años eran muy largos y pensaban que realmente podía haber una duda. Pero sin embargo, vemos aquí que la historia terminó como se predijo. Por eso que de igual modo dice, en estos finales del siglo XVIII, se predica sobre esta inminente venida de Jesús. Así que los que huyan de Jesús en ese momento no será por desconocimiento, sino porque no haber querido creer en Él. Tú, mi amigo, al escuchar estas profecías, unas que se cumplieron ya y unas que ya están por cumplirse, debes tomar una decisión, que es prepararte para el encuentro con Jesús, prepararte para el encuentro con el Cordero, que vendrá para destruir el mal, todo este mundo que está en caos, y reinar para siempre con sus hijos que le obedecen. Que estas lecciones te sirvan en esta semana. Dios te bendiga. Gracias, Justo, por el repaso de la lección del domingo. Hoy lunes 2 de junio y es increíble cómo el tiempo va pasando, ya estamos entrando a mitad de año. La lección se titula La evangelización de Noé. Y es que Pedro nos recuerda que muchos no estarán preparados para el regreso de Cristo porque intencionalmente, y vayan a leerlo en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 5, dice que intencionalmente están ignorando lo que ocurrió en ocasión del diluvio. En la actualidad, hoy en día es asombroso como muchas culturas desde los antiguos griegos hasta los mayas dan testimonio de que algo global ocurrió, algo global devastador ocurrió. Sin embargo, se ha querido raer la historia del diluvio, se ha presentado como un mito, pero Jesús mismo dijo en Mateo 24, versículo del 37 al 39, y voy a citar, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, del diluvio, dice que el hombre se estaba comiendo y bebiendo, se estaban casando, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Pero no entendieron, no quisieron escuchar, no quisieron prestar atención a la predicación, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, si comparamos este versículo, comparamos lo que dijo Jesús con Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 8, vemos que hay una similitud, hay un paralelismo extraordinario. Dice Génesis capítulo 6, y voy a comenzar leyendo el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio de sus pensamientos, de los pensamientos de su corazón, era de continuo solamente al mal. Y eso me entristece porque no es que pensaban hacer algo y bueno, no, es que todo lo que estaban pensando era solamente al mal. Dice, y se arrepintió Jehová de haber creado el hombre sobre la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Ahora,
¿Qué paralelismo vemos entre la época de Noé y nuestra época? ¿Creen ustedes que hay mucha diferencia? No veo ninguna diferencia. Estamos justamente viviendo como en los días de Noé. A Dios gracias por su misericordia y porque no ha venido todavía. Pero si vemos en otra lección importante, dice que para el pueblo remanente en los días en los últimos días, si leemos en Hebreos capítulo 11, versículo 7, vemos que dice que Noé, por la fe, dice Noé, con santa reverencia construyó el arca para salvar a su familia. Y no solamente a su familia, quizás toda aquella persona que hubiera aceptado el evangelio hubiera entrado con Noé en el arca. Dice que por su fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, imagínate por un segundo, imagínate lo que significó para Noé haber estado predicando el evangelio por todo un siglo, más de un siglo, 120 años, y que solamente su familia haya entrado en el arca con él. Mi palabra para ti en esa mañana es que Dios te bendiga, que Él permita que no te desanimes, que Él permita que sigas adelante con tus esfuerzos personales de evangelización, porque no sabes quién está escuchando, no sabes quién va a entregar su vida a través de tu predicación, a través de tu testimonio personal. Que el Señor te bendiga en este día, que el Señor permita que no solamente tú, pero si tú también que me estás escuchando todavía no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, te pido en este día que aceptes a Cristo porque Él dio su vida por ti. Él derramó su sangre por ti para darte vida eterna. Que el Señor te bendiga en este día. Es mi deseo y oración. Hola amigos, estamos felices de que continúas con nosotros para el repaso de la lección número 10. Le damos gracias a Ronald por la continuación del día lunes. Hoy día, titulado La historia de Sodoma y Gomorra. Me gustaría compartir contigo 4 puntos que podemos sacar del estudio de este día, martes 3 de junio. Bueno, el primer punto que podemos ver es que Sodoma y Gomorra son ejemplos de las ciudades destruidas por fuego como advertencia para los últimos días. También en la lección del martes podemos ver el segundo punto, que es la maldad descrita en estos relatos incluye soberbia, abundancia de ocio y descuido del necesitado. Te invito a que vayas a tu Biblia y leas Ezequiel capítulo 16 para abundar más en este punto. El tercer punto que podemos ver de este día es que el pueblo de Dios fue confrontado por ser incluso más corrupto que Sodoma, revelando su ceguera espiritual. Así que en este punto, o el tercer punto, nosotros podemos ver que nosotros, el pueblo de Dios, somos confrontados por ser incluso más corruptos que Sodoma y nos muestra o nos apunta a nuestra ceguera espiritual. Y el cuarto punto que sacamos de la lección del día martes es las Escrituras nos llaman a reflexionar sobre nuestra propia condición, no solo a juzgar la de otros. Ahora, para resumir lo que hemos visto en este día, hemos compartido 4 puntos que podemos sacar de la lección del día martes. Pero en resumen, me gustaría que tú medites en lo siguiente. La destrucción de Sodoma y de Gomorra sirve como una advertencia profética sobre el juicio venidero para los últimos días. La maldad de estas ciudades no solo fue moral, sino también espiritual, al punto que incluso el pueblo de Dios fue advertido de que sus pecados eran peores. La lección destaca que el pecado es engañoso y que muchas veces los creyentes no reconocen o no reconocemos nuestra propia condición. El mensaje está dirigido especialmente al pueblo de Dios, no solo al mundo secular. Así que en este día hay una pregunta que nos hace la lección, que es: ¿cuáles fueron las condiciones morales que desbocaron en la destrucción de estas ciudades y qué paralelismo existen con las condiciones actuales de este mundo? Así que te invito a que leas los versículos sugeridos aquí en la lección para poder contestar esta pregunta. Te invitamos a que sigas estudiando tu lección y te esperamos para el repaso del día miércoles. Bendiciones.
Buenos días, mis apreciados. Para el miércoles 4 de junio tenemos el juez de toda la tierra. Hemos estudiado durante esta semana lo que implica el juicio de Dios, pero también hemos estudiado lo que hace el juez antes de otorgar un castigo. El juez de toda la tierra para hoy se nos dice que es una historia que se registra en Génesis y es ampliamente sabida por nosotros. La historia de Sodoma y Gomorra, como Dios antes de ejecutar un castigo, primero va y habla con su siervo Abraham. Él dijo, ¿cómo? ¿Cómo es posible de que yo vaya a hacer algo sin comentárselo a Abraham, sabiendo que este hombre ha sido fiel, es un siervo fiel a mí? No podría yo llegar, ejecutar un castigo tan grande y sabiendo que su sobrino está en ese lugar, al menos advertirlo para que salga. De paso, su sobrino también era justo, el único que había en ese lugar. Así es de que se nos dice que Dios desciende a hablar con Abraham y trae 2 ángeles protectores con él y empieza aquella alegoría. Lo más interesante de todo esto es que Abraham, óigase bien, Abraham fue intercesor de la humanidad en ese momento. Increíble. Porque aunque el Señor no había ejecutado esas cosas tan tremendas, Abraham sintió pesar por la humanidad. Y eso que el Señor quiere que nosotros, como sus hijos, sintamos. Que sintamos pesar por la humanidad y ese pesar nos mueva. ¿Nos mueva a qué? A ir a evangelizar a todos para que cuando el Señor venga, nadie se pierda, sino que todos vayan al arrepentimiento. Es interesante saber que el Señor ejecuta sus juicios y dice que cuando Él canjea con Abraham el juicio de los impíos, no se encontró en ese lugar ni siquiera 10 personas. Yo podría decir que si mucho eran 3, Abraham y Lot y sus 2 hijas, porque ya sabemos que la esposa de Lot no pasaba nada con ella. Y ella se había contaminado totalmente. Pero Dios, por su misericordia, envía a sus ángeles para que saquen a Lot de ese lugar y así pueda preservar su vida. De paso, hubieron 2 ciudades que no fueron destruidas por amor a Lot, ¿verdad? Sabemos que después pasó algo terrible, pero en este momento nos vamos a concentrar en lo que es la justicia de Dios. Dios siempre que ejecuta un juicio, primero toma los correctivos. Dios no nos debe a nosotros una explicación de lo que Él va a hacer. Él lo hace por amor, para que nosotros sepamos que lo que Él hace es justo. Dios se queda entonces con Abraham mientras los 2 ángeles se dirigen a la ciudad para advertir a aquella población malvada lo que va a acontecer. Hermanos, mientras se proclama la última advertencia, Dios discute con Abraham a tal punto que Abraham está prácticamente que cuestionando el amor, la bondad de Dios. Muchos hoy estamos en el tiempo del fin y están cuestionando el amor y la bondad de Dios. Dios dejó sus leyes para la humanidad, para que todo aquel que se rija por ellas viva, y la gente está diciendo, no, yo quiero vivir, pero yo quiero mi propia ropa, mi propia justicia. Yo quiero mis propias leyes. Y tú me tienes que salvar en ellas, porque si tú no me salvas en lo que yo creo, entonces tú no eres bueno, tú no eres Dios y tú no eres amoroso. Y no es así con Dios. Abraham no solo examinaba el caso de Sodoma, sino también el carácter de Dios. Oiga, de la mismo modo, como nosotros hoy que estamos llegando al tiempo del fin, Dios nos envía las advertencias. ¿Cuáles son las advertencias que Dios nos envía? Dice que la palabra del Señor ha sido revelada. Daniel y Apocalipsis están llenos de las advertencias del tiempo del último fin. Por amor a nosotros las escribió hace cientos de años. Nos dice que cuando todas estas cosas empiecen a acontecer, está pilas, listos, porque el tiempo de fin viene. ¿Cuáles cosas? Guerras, rumores de guerra, terremotos, hambres, persecuciones. Todas estas cosas el Señor las escribe allí. Por amor.
de la manera como pensaba destruir aquella ciudad. Aquellas ciudades, así ahora piensa destruir el mundo y ya nos advirtió por amor. ¿Es cuestionable el carácter de Dios? No. ¿Por qué no? Porque antes de él hacer algo, primero nos amó. Ahora, si no nos dejamos amar, pues discutiblemente el malo tiene que ser destruido con el ángel perverso. Que el Señor les bendiga en esta semana. Que nuestra mente se enfoque en la justicia de nuestro Dios. Que no pensemos en temor, que pensemos en el amor que Él tiene para con nosotros. Porque en la medida que nosotros amemos a Dios, nuestra disposición hacia Él va a ser natural. Y entonces, como va a ser natural, nosotros haremos lo que Él nos pide que hagamos. Y lo que Él nos pide que hagamos es algo bueno, algo que está dentro de sus parámetros. Y dice que todo el hombre que haga esto vivirá por ello. Si nosotros hacemos la voluntad del Señor, viviremos. Porque cuando Él venga a dar sus juicios, nos encontrará listos y salvos para que de igual manera como salvó a Lot, nosotros también podamos ser salvados. De la manera como salvó a aquellas personas en el arca, nosotros también podamos ser salvados de la destrucción del tiempo del fin. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día de descanso. Hola, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por continuar repasando la lección de esta semana. Ahora corresponde al jueves 5 de junio con el título El juicio previo al advenimiento. Y tú puedes ver la descripción del juicio investigador allí en Daniel capítulo 7, versículos 9, 10, 13, 22, 26 y 27. Ahí tú puedes ver la descripción de el juicio investigador por medio del velo. Una oportunidad impresionante de observar cómo actúa Dios para resolver el problema del pecado y para redimir a quienes desean vivir en una relación de pacto con Él. También puedes ir allá a Eclesiastés 12, 14, y allí nos dice: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. También puedes ir a Romanos 14:10 y vas a ver cómo Pablo nos recuerda y nos dice: pero ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué juzgas a tu hermano? Si todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esta es una lección para que meditemos cómo está nuestra vida. ¿Qué es lo que hacemos a escondidas? ¿Qué tenemos en nuestro corazón? Que Dios nos ayude a poder meditar en su palabra todos los días y poder estar listos para ese día cuando los libros sean abiertos. Aunque Dios no necesita libros para saber quién va a ser salvado, quién sí o quién no. Pero los ángeles tienen respuestas ahí en el cielo. Allá en el cielo, ¿recuerdas cuando Satanás se rebeló contra Dios? Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles. Y la tercera parte de los ángeles Dios los expulsó del cielo. Entonces los ángeles tienen preguntas por qué ellos fueron expulsados. Y Dios en ese día va a dar la respuesta. Porque allá en el cielo dice que van a haber muchas preguntas. Tal vez ahora podemos ver a una persona que está ahí bien entregada, le sirve a Dios, pero no sabemos qué hace en secreto. Y allá en ese día va a ser todo descubierto. También podemos ver aquí en este día la historia de la súplica de Abraham por Sodoma y Gomorra, un tipo de prefiguración del juicio. Aporta una importante vislumbre acerca de este. Los pecados de Sodoma obviamente fueron investigados, ya que Dios menciona que la maldad de la ciudad era tan notoria que el clamor contra ella era grande. Génesis 18:20.
Pero no solo Sodoma y Gomorra fueron investigadas antes de su destrucción. Dios también permitió que Abraham evaluara si la decisión divina de destruir a los malvados era justa. ¿Quién aparece en medio del juicio celestial de Daniel 7? Es Jesús. Como dice también allí en San Mateo 20, 28, dice como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino a dar su vida en rescate por mucho. Recuerda que solo por Jesús nosotros podemos salir vencedores por medio del sacrificio que Dios hizo en la cruz, por medio de su sangre. Dios lo proveyó y nosotros podemos ir confiadamente a pedir perdón por nuestras faltas, por las cosas que hemos cometido, y Dios nos perdonará cuando nosotros nos apartemos de esas cosas que no le agradan a Él. Así dice. Entonces, imagínate que todos tus secretos estén expuestos ante nuestro santo Dios en ocasión del juicio. ¿Cuál es tu única esperanza en ese momento? Puedes leer también el día viernes para que puedas ver más acerca de este día. Bendiciones para todos. Hola amigos, estamos felices de que has continuado con nosotros para el repaso de la lección número 10 titulada Los que han llegado al fin del tiempo. En este día nos toca el repaso del día viernes para estudiar y meditar, y me gustaría compartir contigo 4 puntos que podemos sacar de la lección de esta semana. Así que te invito a que me acompañes para ver cuáles son esos 4 puntos. Bueno, el primer punto que podemos ver durante el repaso de nuestra lección de esta semana es que Jesús es nuestro abogado fiel que intercede eficazmente ante Dios por los pecadores arrepentidos. El segundo punto que podemos ver es que Satanás acusa, pero sus acusaciones nacen de su odio hacia Cristo, no de celo por la justicia, sino que él lo hace por su odio hacia Cristo. Pasemos a nuestro tercer punto, que es la salvación se fundamenta en la obediencia perfecta de Cristo, no en los méritos humanos. Y el cuarto punto es, se nos invita a ti y a mí a reflexionar sobre cómo vivir en el mundo sin contaminarnos con él y a prepararnos para el juicio final. Ahora, en resumen de todo lo que hemos visto para el día viernes, para estudiar y meditar, la lección nos invita a reflexionar profundamente sobre la esperanza en Cristo en medio del juicio final. Se resalta el papel de Jesús como nuestro abogado, intercediendo por los creyentes frente a las acusaciones de Satanás. A través de la obediencia de Cristo y su sacrificio en el Calvario, podemos ser perdonados. Se presentan también algunas preguntas para que tú y yo podamos reflexionar y compartir con nuestra clase sobre nuestra separación. ¿Qué nos motiva a considerar nuestra separación del mundo? La importancia de arrepentimiento y el papel final de Dios al eliminar el mal para siempre. Nuestro versículo de memoria para esta semana se encuentra en el primer libro de Corintios, capítulo 10, versículos 11 y 12. Y dice, estas cosas le sucedieron por ejemplo y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Así, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nuevamente la voy a leer el versículo y te invito a que hagas tu mayor esfuerzo para poder aprenderte el versículo de memoria. Y al igual, yo también haré mi mayor esfuerzo. Y dice, estas cosas le sucedieron por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Así, el que piense estar firme, mire que no caiga. El repaso de la lección de esta semana ha sido de gran bendición para mí y espero que lo haya sido igualmente para ti. La lección número 10 está titulada Los que han llegado al fin del tiempo. Te invitamos a que medites en las preguntas
en el estudio de esta semana y puedas compartir con tu clase lo que has aprendido. Me gustaría invitarte ahora para concluir nuestro estudio. ¿Me acompañas? ¿Sí? Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te alabamos y te exaltamos porque tú eres bueno. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú quieres que nosotros aprendamos de las experiencias de otros que han venido antes de nosotros, que podamos examinar nuestra condición y permitir que tu Santo Espíritu pueda seguir obrando en nuestras vidas. Queremos presentarte a las personas que nos han acompañado para el estudio de esta semana, a nuestros amigos y nuestros hermanos, que tú nos puedas bendecir rica y abundantemente, Señor. Tú conoces su necesidad, pero sobre todo nuestra necesidad de ti. Queremos pedirte que tú nos des victoria en las áreas de nuestra vida, Señor, y que podamos acercarnos cada día más a ti. Gracias por esta comunidad de estudio de tu palabra y ayúdanos a siempre compartir tu amor y tu esperanza. Es en el nombre de Cristo Jesús que lo pedimos. Amén. Gracias amigos, gracias hermanos por estar con nosotros para el estudio de la lección número 10. Te esperamos la próxima semana para el repaso de la lección número 11. Dios te bendiga. Bye.